Muy bien, vamos a explicar un ejemplo de reto que sirva a manera de entender qué es lo que se espera que se realice en cuestiones de esta actividad. Pensemos en lo siguiente, ¿no? En el diseño, que es lo primero que tendríamos que pensar. En este caso, pues es un pequeño librero, ¿verdad? Cuyas medidas reales serían 140 centímetros de alto, 100 centímetros o 1 metro de ancho y 60 centímetros de profundidad. Ese es el tamaño real del diseño de un librero. Lo primero que nosotros tenemos que definir en términos de la experimentación que queremos realizar es la variable de respuesta y los factores que influyen en esta variable de respuesta. Evidentemente, ya cuando llegamos a esta etapa, hicimos una investigación previa, donde nos cercioramos qué es lo que es útil en cuestiones de funcionalidad del mueble a medir, así como cuáles son las variables o factores que influyen en el resultado de esa variable que vamos a medir. En primera instancia, estamos buscando medir el peso en el que se vence el prototipo. Esto quiere decir cuánto peso soporta antes de deformarse. Porque si estamos hablando de un librero, lo que queremos es que este librero, valga la redundancia, soporte la mayor cantidad de libros, el peso de esa cantidad de libros. ¿Sí? Y que al final, pues, no se deforme, ¿no? No como está en esta fotografía, no pierda sus características iniciales. Bien, eso mide la calidad del producto, pero ¿qué tal acerca de el deseo de adquirirse? Cuando nosotros hablamos de una producción real, es tan importante el que el producto sirva como que el producto sea atractivo para nuestro cliente y éste desee adquirirlo. De esta manera, estaríamos pensando también en una segunda variable de respuesta, la cual sería la deseabilidad del producto, que el cliente realmente lo quiere. Para esto, ustedes van a cubrir en el módulo de Design Thinking diferentes formas de encontrar esta deseabilidad del producto. Esta que se presenta en esta filmina nos indica una serie de preguntas a realizar a nuestro posible cliente y que lo evalúe en una escala que va desde lo malo hasta lo excelente y evaluando diferentes aspectos. La practicidad a la hora de armarlo, la facilidad en el transporte, si apoya nuestra necesidad de movilidad y si nos parece un diseño original. Estos factores pueden variar o estas preguntas pueden variar dependiendo de lo que nosotros estemos diseñando y presentando, en este caso, como mueble. Muy bien. Pasando a ver los factores, estaríamos identificando dos factores primordialmente. En este caso, el cartón y el pegamento. Al igual que la variable de respuesta, tendríamos que sustentar la decisión de los factores que estamos eligiendo. Y para eso se tiene que hacer una investigación o, por otro lado, un análisis estadístico previo. Como lo hemos comentado en sesiones anteriores, el análisis estadístico previo que se recomienda, no quiere decir que sea lo único, pero sí recomendable, hacer un análisis de correlación de los factores que nosotros vemos, que pueden ser estos dos y muchos más, y a través de la correlación establecer cuáles podrían estar más relacionados con la variable de respuesta, con el peso en el que se vence el prototipo, con la deseabilidad. En este caso, esa es una forma de hacerlo. La otra es
investigar en cuestión de fabricación de muebles, el tipo y características de los elementos que los conforman y que más influyen en la variable de respuesta que nosotros estaríamos midiendo. Y por esta investigación me refiero a artículos, libros, videos, donde nos den información suficiente para tener nosotros un sustento completo de por qué decidimos tales factores. En este caso, se han elegido los niveles de cartón normal y cartón de cornflake para el tipo de cartón, y en el caso del pegamento, resistol y masking tape. De nuevo, se requiere justificación de esto. Por obvias razones, al ser esto un ejemplo, no voy a dar yo ese sustento porque entonces pues ya les estaría haciendo parte de la tarea. Bien, cuando vamos a pasar a la experimentación, una parte muy importante es pensar en que no vamos a nosotros construir tantos muebles, en este caso, tantos libreros de cartón como los que necesito en la experimentación de tamaño real. Por eso, en este caso, estamos realizando un modelo a escala, donde la escala está representada por las siguientes medidas. Ya no estamos hablando en función de metros, estamos hablando en función de centímetros. Vamos a construir muebles con diferentes características de una altura de 7 centímetros, un ancho de 5 y una profundidad de 3. Esto nos va a hacer más sencilla la que es la experimentación. Es muy importante tomar en cuenta que la escala nos represente también la variable de respuesta. Esto quiere decir que podamos nosotros escalar también el peso máximo o la fuerza máxima que va a soportar este mueble antes de deformarse con respecto a el de tamaño real, el de 1,40 de altura. Pasamos entonces al diseño del experimento. En este caso, como tengo dos niveles en cada uno de los dos factores, pues elegí una experimentación 2 a la K, dos factores con dos niveles. Vamos a realizar 4 experimentos por la combinación de los dos factores con los dos niveles y 2 réplicas de cada uno de ellos. La prueba va a ser medir el peso en el que se vence el prototipo, como lo vimos en una de las fotografías iniciales, donde el librero se deforma. ¿Sí? Vamos a utilizar como carga una cantidad de arroz o una cantidad de fuerza y vamos a medir en una pequeña báscula o pesa esa cantidad de peso que soporta el mueble antes de deformarse. Aquí pongo un pequeño video de la construcción del modelo. Ahí están las diferentes partes y cómo se conforma el mismo. ¿Sí? Ahí tenemos un modelo, un ejemplo con un tipo de cartón, con un tipo de pegamento, ¿verdad? Y ese es el modelo que se construyó. Ahí hay evidencia de la construcción, ¿verdad? De los diferentes experimentos. No son todos, pero es una muestra, ¿verdad? De los que se construyeron. Se pueden dar cuenta que hay dos tipos de cartón, el cartón de caja de cornflakes y el cartón normal. ¿Por qué utilicé estos? Porque estos experimentos se realizaron durante la pandemia, ¿verdad? Y era lo que tenía yo a la mano. Aquí hay evidencia de la experimentación. Ahí están 2 fotografías, ¿verdad? Donde se ve que en ambos casos se ha vencido el peso o se ha deformado el mueble por el peso o la fuerza que ya no soportaron. ¿Okay? Aquí están parte de los resultados de los experimentos, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que soportaron en cuestión de, en este caso son gramos, ¿verdad? Que soportó cada una de las combinaciones de los elementos. Después hacemos el análisis del mismo, ¿verdad? Aquí podemos ver a través de un gráfico de Pareto cuáles son los factores que influyen. Evidentemente, esto simplemente me sirve para identificar. Yo necesito también la tabla
de el análisis de varianza, donde existe toda la información completa, y después la redacción del análisis propio con las conclusiones propias de cada uno de los factores que se están tomando en cuenta, así como la combinación de los factores. En este gráfico de Pareto vemos que el factor A es el cartón, el B es el pegamento, y tenemos también A intersección B, que es la combinación de dichos factores. Y todos tienen influencia sobre la cantidad de fuerza o peso que soporta el mueble antes de deformarse. Si queremos ver cuáles son los mejores niveles, podemos observar los gráficos factoriales, ¿verdad? Donde podemos ver que el que más soporta es aquel donde lo realizamos con cartón normal, y que el medio de unión de las partes fue masking tape. ¿Okay? Entonces, evidentemente, esto es un experimento casero, ¿verdad? Pero que sirve bastante para ejemplificar todos los conceptos que hemos visto en clase, propiamente de la parte de experimentos. ¿Y qué pasa con los experimentos para la otra variable de respuesta? Para la deseabilidad del producto. Entonces, en este caso, tenemos que presentarle a nuestro cliente los diferentes modelos que realizamos. Antes de destruirlos, habría que, o sería muy recomendable, aplicar esta experimentación, porque ahí no vamos a medir el peso que soporta el mueble, sino vamos a ver qué tan bien le parecen, qué tan llamativos, qué tan deseables son para el cliente dichos modelos. Y vamos a registrar de la misma manera, a través de del pequeño cuestionario, la evaluación. ¿Sí? En este caso, no se va a registrar un peso, se registra la calificación que obtuvo cada réplica, cada modelo, y hacemos la experimentación con esa variable. ¿Sí? De esta manera, usamos la misma tabla de Minitab, del software que estemos utilizando para hacer el análisis estadístico, y registramos la calificación de la encuesta. ¿Okay? Y ahí tenemos un ejemplo de las calificaciones y después el análisis del experimento. ¿Sí? En este caso estamos viendo cuáles son los factores que influyen para que el cliente decida sobre la deseabilidad de uno de estos productos. En este caso, los que tuvieron la mejor evaluación, de nuevo, fue el cartón normal con cinta. Este es un caso ideal, ¿verdad? Donde ambos diseños terminaron por ser el mismo, tanto el mejor evaluando la fuerza soportada como el mejor evaluando la calificación por parte del cliente. ¿Sí? ¿Y ahora qué seguiría? Pues con esta información, construir los muebles de tamaño real, pero ya desechando todos los demás modelos y enfocándonos en los que salieron mejor evaluados. Y este sería un pequeño ejemplo de cómo trabajaríamos el reto. Espero que este video les haya servido, y desde luego no olviden la parte que les comentaba del sustento, ¿sí? Ahí podemos ver los bancos que ustedes van a construir, las diferentes características que estos pudieran tener, ¿verdad? Y también las referencias que yo estuve utilizando para todo el análisis, todo el estudio. Pueden consultar estas mismas, sin embargo, yo les sugiero buscar mejores referencias, y por mejores me refiero a más actuales también. ¿Ok? Pues muy bien. Esa era la intención de este video. De nuevo, espero que les sirva para clarificar un poquito las dudas que pudieran tener.